Buenas, hoy junto a mis compañeros José Morales, Graciela Bapertuy, Erika Díez, José Ramírez y mi persona Verónica Ortiz le estaremos hablando sobre la jurisdicción. La palabra jurisdicción se deriva del vocablo latín iuris dicere, que significa declarar el derecho. En los comienzos de la historia de la humanidad, la aplicación del derecho era aquella únicamente ejercida por el jefe de familia. La misma dirigida por medio de un contexto de venganza privada o de justicia tomada por la propia mano. Posteriormente, con la creación de los estados, se dio la creación de figuras jurídicas para controlar y tratar ciertas conductas o ciertos casos dentro de la sociedad. Hablando específicamente de jurisdicción, es aquella que se encuentra integrada del que hoy conocemos como poder judicial. El término jurisdicción es aquel que se utiliza en derecho para designar el área geográfica sobre el cual se va a ejercer la soberanía de un Estado y sobre la misma área sobre la cual se va a ejercer las distintas actividades o atribuciones que le son otorgadas a figuras específicas para controlar las conductas y casos genéricos de la sociedad. Ya definida la jurisdicción, se entiende que ésta se encuentra limitada a manera de tiempo y a manera del área geográfica. Cuando hablamos a manera de tiempo, tenemos que tener muy en claro de que cada república o cada nación se encuentra controlada por una norma. Esa norma es conocida como Constitución. En el caso de la localidad de acá de la República Bolivariana de Venezuela, estamos regulados por la conocida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual tiene una vigencia desde su reforma del año 1999. Podemos usar como ejemplo el periodo del ejercicio del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que es establecido un periodo de 6 años, entendiendo así que ya cumplidos los 6 años del periodo, el mismo no podrá ejercer nuevamente funciones del presidente si no ha sido reelecto. Cuando hablamos en materia de límites por el área geográfica, hay dos modalidades, que son los límites externos, que son aquellos límites establecidos o aquellas barreras que separan un estado o una nación de otro. En los casos de Venezuela son aquellos límites establecidos por la Capitanía General de Venezuela. Cuando hablamos de los límites internos, son aquellos límites observados por la misma jurisdicción, es decir, por el ejercicio de las autoridades competentes de la República o de la Nación, o simplemente por medio de los poderes. Esta se caracteriza por ser una función de satisfacción a manera de las solicitudes de conflictos o de controversias a resolver entre los individuos pertenecientes a la sociedad. Por segundo, se caracteriza por ser de carácter constitucional. Es de carácter constitucional porque es perteneciente a una garantía dentro de la Constitución, es decir, dentro de la sociedad, del Estado o la nación. Por tercero, se caracteriza por ser permanente. Es de estatus permanente porque es perteneciente a una garantía de la Constitución. Es decir, la misma no puede ser abolida, la misma no es una excepción. Y por último, se caracteriza por ser limitada. Es limitada por ya lo antes mencionado, es decir, por el área geográfica del ejercicio de la soberanía del Estado. Es decir, no se puede ejercer en un área geográfica distinta sobre la cual ya se es establecida. El preludio de esta adquisición radica la jurisdicción ordinaria, correspondientemente bajo la denominación de las organizaciones de los tribunales, como lo establece la Ley del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley del Poder Judicial, donde corresponde a su fraccionamiento, es decir, la Corte de Apelaciones, los juzgados superiores, juzgados de primera instancia y los de municipio. Resaltando dicho ordenamiento, la Corte de Apelaciones son tribunales debidamente constituidos por 3 jueces profesionales, quien en su seno deberán designar a un presidente que durará un año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo dicho presidente ser reelegido. Seguidamente, la Corte de Apelaciones y los tribunales superiores se encargan de conocer todos aquellos recursos establecidos en las diferentes leyes venezolanas, con la excepción del recurso de casación, la cual es solo competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, es importante tener en cuenta que la Corte de Apelaciones se encuentra únicamente en materia penal. Ahora, en lo que respecta a los tribunales superiores, está conformado unipersonalmente por un juez, un secretario y un alguacil, donde dichos tribunales superiores son tribunales de máxima jerarquía en el Poder Judicial.
Sin embargo, en materia penal, según la competencia existe el Tribunal de Control, conformado de modo unipersonal, donde deberán resolver de forma inmediata o por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias, precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial de los indicados y de las víctimas u ofendidas. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre los jueces y el Ministerio Público y con las demás autoridades competentes. No obstante, en el proceso penal además tiene 4 fases importantes, como lo son preparaciones de investigación, fases intermedias, fase de juicio y fase de ejecución. Todas estas fases tendrán como objetivo el orden sistemático en el proceso. Ahora, en lo que respecta a los juzgados de municipio, actúan de igual manera como tribunales unipersonales, referentes a su competencia como lo es materia civil, mercantil y tránsito, cuyos intereses deben de ser evaluados y calculados a previas disposiciones del Código Procesal Civil, no superando los límites o cuantía. Sin embargo, los tribunales de primera instancia pudiéramos decir que conocen los primeros casos y las apelaciones de las sentencias que hayan sido dictadas por medio de estos tribunales de municipio. Ahora, en lo que concierne a la jurisdicción mercantil, es una jurisdicción de carácter ordinario, donde tiene como facultad el Estado de administrar justicia a través de los órganos competentes que rijan la materia. Tenemos 3 puntos esenciales, como lo es su materia en el Código de Comercio, artículo 1090, referente a su cuantía en el artículo 1093 y en su territorio, artículo 1094. No obstante, la administración de justicia, correspondientemente de la mano de la jurisdicción ordinaria, es ejercida igualmente la jurisdicción especial, donde dicha jurisdicción especial podríamos proveer clases o elementos sustanciales que las constituyan, pero haré una pequeña reseña en lo que respecta a una de ellas. Como lo son, la jurisdicción electoral se encuentra establecida en el artículo 297 de la Constitución y es ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determinen la ley en materia electoral. En la segunda jurisdicción de protección del niño, niña y adolescente y la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia se encuentra constituido por la Sala de Juicio y Corte Superior, quienes contarán con un presidente y un secretario. 3. La jurisdicción laboral está a cargo de los tribunales de primera instancia y superiores laborales, quienes actúan de forma unipersonal atendiendo todo lo relacionado sobre las prestaciones sociales, recursos de nulidad contra los actos administrativos del Ministerio de Trabajo o Inspectoría del Trabajo y recursos de amparo. La jurisdicción contenciosa conforme a lo previsto en el artículo 259 de dicha Constitución. Esta jurisdicción es ejercida por un Tribunal Supremo de Justicia y las demás leyes que determinen la ley. La jurisdicción penal militar se encuentra establecida en el artículo 261 de la Constitución de la República, la cual forma parte del Poder Judicial, será ejercida por jueces seleccionados por concurso, correspondiéndole la competencia, organizaciones y modalidades del funcionamiento que sigue el sistema acusatorio de acuerdo al Código de Justicia Militar. En general, conoce los delitos cometidos por militares en el servicio activo de carácter militar, dando delitos comunes conocidos por la jurisdicción penal ordinaria. El órgano jurisdiccional. La justicia es una función pública y su misión fundamental es la de restablecer el orden jurídico cuando éste ha sido perturbado, sancionando a los que han violado la norma, pronunciándose sobre aquellos derechos que reclaman los particulares ante el órgano jurisdiccional. Existen clases de órganos jurisdiccionales. La Organización Judicial Venezolana. La organización judicial es el conjunto de normas que establecen los órganos y el sistema para la administración de justicia, señalando las competencias de los jueces, sus facultades, obligaciones, atribuciones, la forma de su designación y de sustitución, así como también las garantías de su independencia. Dentro del Poder Público Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra el sistema de justicia, constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, que no es más que está conformado por 6 salas, cada una conformada por 5 magistrados, con la excepción de la Sala Constitucional, que se encuentra conformada por 7 magistrados. Las salas son Casación Civil, Casación Penal, Casación Social Político-Administrativo, la Sala Electoral y la Sala Constitucional. Y cuando se reúnen los 32 magistrados, Sala Plena.
Los diversos órganos jurisdiccionales que determina la ley por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los órganos de investigación penal, los órganos auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario y los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia y los profesionales del derecho autorizados para ejercer, de jurisdicción ordinaria y los tribunales de jurisdicción especial, siendo que estos podrán ser colegiados y unipersonales organizados en circuito de cada circunscripción. En el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que el Poder Judicial lo ejerce el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales de jurisdicción ordinaria y los tribunales de jurisdicción especial. Según la medida del poder que ejerce, se pueden clasificar en ordinarios, especiales y contenciosos administrativos. Los ordinarios son los que ejercen la jurisdicción civil, mercantil y penal y conocen todo principio de causa civil y penal. Los especiales son aquellos de conocimiento de causa limitada a cierto tipo de controversia, tales como asuntos mercantiles del niño y adolescente, laboral, agrario, entre otros. Los contenciosos administrativos, que ejercen la jurisdicción en asuntos relacionados con controversias frente al poder público nacional, estatal o municipal, específicamente frente a la administración pública. Los tribunales, según el grado de jurisdicción, se pueden dividir en superiores o de alzada e inferiores o de primera instancia. El Tribunal Supremo, en pleno, por aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tiene un presidente, un primer y segundo vicepresidente, quienes presidirían respectivamente las salas y en ningún caso podrán ser miembros de la misma sala. Por su parte, cada sala tiene un presidente y un vicepresidente. Las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia son las establecidas en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con la entrada en vigencia de la Constitución, se creó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como máximo representante de la jurisdicción constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 334 de la nueva Ley Fundamental. Se encarga de forma exclusiva de declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. De esta manera, la Sala Constitucional garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, siendo el máximo y último intérprete de la Constitución y velando por su uniforme e interpretación y aplicación. Bueno, ahora pasamos a hablar acerca de las competencias. Primero tenemos la competencia por materia. La materia va a ser ese conjunto orgánico de procesos que va a definir a qué circunscripción judicial tiene que dirigirse el interesado con el fin de defender sus derechos e intereses. Entre los ejemplos de materia tenemos la materia civil, la agraria, la militar, la tributaria, la penal, entre muchas otras. Hablando ahora sí acerca de la competencia por materias, tenemos a que nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, establece que esta competencia por materia va a estar definida por la naturaleza de la cuestión, la naturaleza de la demanda, de la acción que se busca proceder, en conjunto con las disposiciones legales que rijan esa cuestión, esa demanda. Además de esto, también tenemos una declaración por incompetencia de materia, la cual va a ser realizada por el tribunal y puede ser hecha en cualquier etapa, grado y estado del procedimiento. Es decir, esta declaración puede ser hecha por el tribunal en el momento en el que se interpone la demanda, podríamos decir en el día 1, como también puede ser declarada por incompetencia del tribunal en una primera o en una segunda instancia del procedimiento. Ahora pasamos a la competencia por cuantía. En todos aquellos casos
en donde no se traten temas como el estado civil de una persona o la incapacidad de ésta, nuestro ordenamiento jurídico actual establece que hay que hacer una estimación de la demanda. Estas reglas de estimación se encuentran entre el artículo 29 y 39 del Código de Procedimientos Civiles. Y como primera regla nos establece que tiene que hacerse esta estimación en bolívares. Posteriormente hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dictaminó que además de esta estimación hacerse en bolívares, también tiene que hacerse en unidades tributarias, debido a que si la estimación de la demanda es menor a 3.000 unidades tributarias, el tribunal competente para conocer el asunto va a ser el Tribunal de Municipio. En cambio, cuando la estimación de la demanda supere las 3.000 unidades tributarias, el tribunal competente para conocer va a ser el tribunal de primera instancia en lo civil. Entre otras reglas, para la estimación de la demanda, tenemos a que esta va a ser realizada sumando el capital, sumando los intereses vencidos, todos aquellos gastos en los que haya podido incurrir el demandante en el momento de la cobranza, y por último también sumando todos aquellos daños y perjuicios en el caso de existir. Además de esto también tenemos otra regla, que es que cuando existan más de una pretensión, debido a que cada pretensión debe llevar una misma acción una acción y un procedimiento particular para cada una de ellas, para no tener que hacer un número elevado de procedimientos, se acumulan las pretensiones. De esta manera, el juez encargado de emanar la sentencia, el juez encargado del tribunal, se va a pronunciar acerca de cada una de las pretensiones que el demandante realice. Además de esto, otra regla tenemos que en el caso de que sea un número, es decir, hayan varios demandantes demandando a una misma persona, en un único juicio se acumularán las pretensiones de todo esto, y en el momento, como ya se expresó, en el momento en el que el juez emane la sentencia, se pronunciará acerca de cada una de estas pretensiones. La estimación de la demanda, como otra regla, la estimación de la demanda tiene que hacerse según los precios de mercado. Además de esto, como otra regla para la cuantía, también tenemos que el demandante hará su propia estimación de la demanda en el momento de interponer la acción en el tribunal, pero esta estimación no es absoluta, debido a que el demandado en su contestación puede impugnar esa estimación por las razones que éste exprese, y en el momento en el que el juez dictamine la sentencia, también se pronunciará acerca de cuál estimación es la que él crea justa, la que él crea equitativa para ambos, tanto demandante como demandado. Nuestro sistema jurídico también establece lo que se conoce como cuantía de juicio mayor, la cual van a ser esos procedimientos rectores, esos procedimientos que por su valor monetario van a ser de mayor importancia, debido a que recogen todos los principios que ya se expresó en esta exposición, y además también se encuentran desarrollados en la norma jurídica. Además de estos juicios de mayor cuantía, también están establecidos unos juicios por menor cuantía, que debido a que no representan una suma onerosa de dinero, son estimaciones más bajas. Nuestro ordenamiento jurídico entiende que tienen, podríamos decir, una menor relevancia, y por lo tanto van a estar sujetas a procedimientos más rápidos, más veloces. Ahora pasamos a la competencia por territorio. Debido a la incapacidad de poder reunir a todos aquellos funcionarios que ejerzan la administración pública de justicia en un solo territorio, nuestra norma jurídica se ha encargado, vamos a decir, de esparcirlos por todo el territorio de la nación, existiendo así diferentes circunscripciones judiciales
a las cuales el interesado tiene que acudir para defender sus derechos o intereses, pero que van a estar relacionadas con los territorios. Entre la primera regla que tenemos en la competencia por territorio se encuentra establecida en el artículo 40 del Código de Procedimientos Civiles y nos establece que cuando lo que se busque sea defender derechos personales o derechos reales sobre bienes muebles, la circunscripción judicial competente para conocer esta cuestión, esta acción, va a ser aquella que se encuentre en el lugar de residencia o domicilio del demandado. Llegados al caso en el que el demandado no tenga una residencia o un domicilio establecido, se realizará en la circunscripción judicial en donde el demandado se encuentre. Como segunda regla general, tenemos la que se encuentra establecida en el artículo 42 del mismo Código de Procedimiento Civil, el cual nos establece en dónde se realizará, vamos a decir, cuál es la circunscripción judicial competente para conocer acerca de aquellos asuntos de derechos reales, pero esta vez sobre bienes inmuebles. En este caso tenemos una concurrencia de circunscripciones debido a que ese artículo, es decir, el número 42, nos establece que serán competentes para conocer la circunscripción judicial que se encuentre en donde está el bien inmueble, como número 1. Como número 2, también será competente para conocer la circunscripción judicial que se encuentre en donde esté la residencia o domicilio del demandado. Y como número 3 también tenemos que se encuentra competente la circunscripción judicial que tenga su competencia en donde se haya constituido la obligación, en donde se haya realizado el contrato. En este caso tenemos 3 circunscripciones judiciales competentes para conocer aquellos asuntos en relación a los derechos reales sobre bienes inmuebles y será el demandante el encargado de elegir obviamente, tomando en cuenta sus intereses, en cuál de las 3 circunscripciones judiciales interpondrá la demanda. Posterior a esto tenemos los fueros. Los fueros se conocen como fueros, se entiende como aquellas circunscripciones judiciales a donde tiene que recurrir el demandado para hacer valer sus derechos en relación con los territorios. Tenemos un primer fuero real. Este fuero real va a estar establecido en relación a donde se encuentre el inmueble, en donde éste tenga su sede, vamos a decir. Tenemos también un fuero personal que va a estar establecido en donde el demandado tiene su residencia o domicilio. Tenemos además de esto un fuero mixto, que es aquel que va a combinar el fuero real y el fuero personal. Y por último tenemos unos fueros concurrentes, que son aquellos en donde la ley dispone más de una circunscripción judicial competente para conocer. Dentro de estos fueros concurrentes tenemos los fueros concurrentes sucesivos, en donde si bien la ley establece dos o más jurisdicciones judiciales, el demandante no tiene la posibilidad de elegir sobre a quién quiere interponer la demanda, sino que tiene que seguir un orden sucesivo, un orden jerárquico. Además de esto también tenemos un fuero concurrente electivo, en donde efectivamente también existe más de una circunscripción judicial a donde el interesado puede acceder, pero la diferencia es que en este caso el interesado sí tiene la posibilidad de decidir según sus intereses, según su conveniencia, ante qué autoridad judicial va a interponer la demanda. Por último, tenemos una competencia. Tenemos una por conexión o por continencia. En este caso tenemos que existe una conexión objetiva o subjetiva entre dos causas que guardan una estrecha relación. Por lo tanto, para no tener que decidirlas ambas en dos procedimientos diferentes, se juntan con la finalidad de
que solo se emane una sola sentencia para resolver las dos acciones, los dos procedimientos. Gracias a esto se ve desplazada por competencia una causa que le pertenece a una autoridad judicial a otra. En este caso tenemos por conexión o por continencia. La conexión se refiere a que, como ya se dijo, existe una fuerte unión, vamos a decir una estrecha relación, las cuestiones de los procedimientos guardan una estrecha relación entre ellas y por lo tanto se juntan. Y por continencia tenemos que es una unidad jurídica que tiene el tribunal debido a que existen conexión entre los jueces, las acciones, los demandantes o los demandados. La competencia en el proceso penal es la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada juez en concreto, es decir, es el límite de la potestad jurisdiccional otorgada al juez, a objeto de ejercer la función pública de administrar justicia a través del Poder Judicial. Como característica fundamental tenemos que es eminentemente de orden público, improrrogable e indelegable. Existe lo que es la competencia en razón del territorio, que se determina por el lugar donde el delito o la falta se haya consumado. Esto lo establece el artículo 58 del Código. Para esto tendremos que ver los tipos de delitos o faltas y el tribunal competente para la materia. El delito imperfecto, tentativa de delito o delito frustrado. El tribunal competente es el del lugar donde se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito. El delito continuado o permanente, como el secuestro, el tribunal competente será el del lugar donde haya cesado la continuidad o permanencia o donde se haya dado el último acto conocido del delito. El delito imperfecto cometido en parte dentro del territorio nacional, el tribunal será el del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado. Para lo que es el delito imperfecto cometido en parte dentro del territorio nacional, existen tres posiciones doctrinarias. La primera es la teoría de la acción o la actividad, que sostiene que el delito se considera cometido en el lugar donde se realiza la conducta. El segundo es la teoría del resultado, que lo considera cometido en el lugar donde se produce el resultado. Y la teoría es la teoría de la ubicuidad, que sostiene que se considera cometido tanto en el lugar donde se haya desarrollado la conducta como en el lugar en que se produce el resultado y por lo tanto es aplicable la ley del Estado. Dentro de estas competencias en razón del territorio tenemos las competencias subsidiarias. ¿Cuándo van a generarse estas competencias subsidiarias? Cuando no conste el lugar de la consumación del delito, la realización del último acto dirigido a su consumación o donde haya cesado la continuidad o permanencia. En este orden de apelación corresponde al tribunal, primero, que ejerza la jurisdicción en el lugar donde se encuentren elementos que sirvan para la investigación del hecho y la identificación del autor. Segundo, verificar la residencia del primer investigado. Y tercero, que reciba la primera solicitud del Ministerio Público para fines de investigación. Cuando hablamos de extraterritorialidad, esto sucede en los casos que la comisión del delito ocurra fuera del territorio nacional. Por excepción, la ley prevé que su conocimiento le sea atribuido a los tribunales venezolanos, de acuerdo a la aplicación de los siguientes principios. Primero, el principio de nacionalidad. Segundo, el principio real de protección. Tercero, el principio de la defensa o protección. Y cuarto, el principio de la administración de justicia. Extraterritorialidad, según lo establecido en el artículo 60 del COP, es cuando el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela. Delitos cometidos fuera del territorio de la República. El juez competente será, primero, si no existe tribunal asignado expresado por ley especial, el que ejerza la jurisdicción en el lugar donde esté situada la última residencia del imputado. Y segundo, si el imputado no ha residido en la República, el del lugar donde arribe o se encuentre para el momento de solicitarle el enjuiciamiento. La declinatoria de competencia, según la razón del territorio, está establecido en el artículo 61 del COP. La incompetencia del juez por razón del territorio le obliga a declararlo así y remitir lo actuado al tribunal competente. ¿Cuál sería el efecto? La declaración de incompetencia no acarrea la nulidad de los actos procesales realizados antes de la pronunciación. La radicación o lo que es el traslado ocurre en qué casos. Primero, en los delitos graves
cuya perpetración cause alarma o escándalo público, y segundo, cuando el proceso se paralice indefinidamente por recusación, inhibición, excusa de los jueces titulares o con jueces respectivos. Esto consiste en que el Tribunal Supremo de Justicia asigna el conocimiento de una causa a un tribunal de la misma jerarquía y competente para la materia, pero de distinta competencia territorial. ¿Quién la solicita? La radicación se otorga a solicitud de cualquiera de las partes. ¿Cuáles son los lapsos para ordenarla? Dentro de los 10 días siguientes al recibido de la solicitud. El Tribunal Supremo de Justicia debe dictar un auto razonable para ordenar la radicación en un circuito judicial penal de otra circunscripción judicial. De la competencia por razón de la materia. De la competencia por razón de la materia, existen lo que son los tribunales de primera instancia municipal y estadal en funciones de control. Esto lo establece el artículo 67 del COP. ¿Y qué deben hacer estos tribunales? Primero, hacer respetar las garantías procesales. Segundo, decretar las medidas de coerción pertinentes, realizar las audiencias preliminares, la aplicación del procedimiento por admisión de hechos y conocer la acción de amparo a la libertad y seguridad personal. El Tribunal de Juicio Unipersonal conocerá de las causas por, primero, la fase de juicio en las causas provenientes de los tribunales de primera instancia, municipal y estadal en función de control, los delitos donde pueda proponerse la aplicación del procedimiento abreviado y la acción de amparo, excluyendo las de violación de libertades y seguridad personal. El Tribunal de Ejecución Unipersonal, según lo que establece el artículo 69, su competencia se refiere a la ejecución de la pena y las medidas de seguridad impuestas. El Tribunal Mixto, según el artículo 65 del COP, su competencia se refiere a causas por delitos cuya sanción sea privativa de libertad, cuyo límite máximo no exceda de los 8 años. El Tribunal de Ejecución Unipersonal, según lo de autos, lo establece el artículo 70 del COP, que es acumular distintos procesos en un mismo juicio. Esto se genera como consecuencia de circunstancias generales y busca la unidad procesal, ser decididos por un mismo tribunal. La declaratoria de incompetencia, según lo que establece el artículo 71, quien la declara la realiza el tribunal de oficio. ¿Quién la solicita? Pues el Ministerio Público o el imputado, y el momento procesal es hasta el inicio del debate. La validez de los actos procesales, según lo que establece el artículo 72, si el tribunal es incompetente, la regla es que los actos son nulos, con la excepción de que si los actos no son posibles de repetir, conservarán su legalidad. Al declarar la incompetencia, se remitirán los autos al tribunal competente. Existen lo que son las capacidades generales y especiales de los órganos jurisdiccionales. Según el artículo 55 del COP, establece que la jurisdicción penal es ordinaria o especial. La jurisdicción ordinaria o los tribunales ordinarios corresponden a las que ejercen comúnmente bajo las reglas del procedimiento que rigen las generalidades de los procesos. Es competencia para decidir sobre asuntos sometidos a su conocimiento conforme a lo establecido en el COP, las leyes especiales de los tribunales venezolanos según el Código Penal, los tratados, convenios y acuerdos internacionales. Dentro de lo que es la jurisdicción especial o los tribunales especiales, es la ejercida cuando el conocimiento de los asuntos se encuentran sometidos por excepción a leyes y normas de procedimientos distintas a los comunes en razón de determinados fueros. Ejemplo, la condición de alto funcionario, que lo establece el artículo 266 de la Constitución, la minoridad de edad, que lo establece la LOPNA, la violencia contra la mujer y los delitos militares, que lo establece el Código Orgánico de Justicia Militar. Lo que es la condición de alto funcionario, establecido en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sala plena del Tribunal Supremo de Justicia declarará si hay o no mérito para el enjuiciamiento de el presidente, el vicepresidente, los integrantes de la Asamblea Nacional, ministros, Procurador General de la República, el Fiscal General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, gobernadores, oficiales y generales de la FAM. Lo que son los tribunales militares están regidos por el Código Orgánico de Justicia Militar, y estos delitos del Código Orgánico de Justicia Militar se ejercerán en tiempos de paz.
¿Cuáles son estos tribunales? Bueno, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Marcial, los consejos de guerra permanentes, los consejos de guerra accidentales, los jueces militares de primera instancia permanente y los jueces accidentales de instrucción. Dentro de estas generalidades especiales de los órganos jurisdiccionales, tenemos la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos. Será declarada a instancias de partes por el tribunal que corresponda, según el estado del proceso. La decisión será recurrible ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa. La capacidad subjetiva, la recusación e inhibición. La inhibición consiste en librar un despacho a un juez para que se abstenga de seguir conociendo de una causa y remita los autos y diligencias practicadas al tribunal competente. La recusación es el acto por el cual se excepciona o rechaza a un juez para que entienda o conozca de la causa, cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas. Causales de recusación según lo que establece el artículo 89. Existen lo que son las relaciones con las partes. Hablamos cuando hay unión jurídica, es que existe algún tipo de parentesco, cuando exista una unión social esté prevista de amistad, comunicación directa o indirecta sin la presentación de todas las partes, e interés directo en la causa. La distancia jurídica, emitir opiniones en la causa, intervención como fiscal, defensor, experto o intérprete, y la social, la enemistad. ¿Quiénes pueden ser recusados según lo establece el artículo 86? Pues los jueces, los expertos, los fiscales del Ministerio Público y cualquier otro funcionario del Poder Judicial. ¿Quiénes pueden recusar? Primeramente las partes y las víctimas, aunque no se haya querellado. Inhibición obligatoria según lo que establece el artículo 90. Debe inhibirse sin esperar ser recusado y debe inhibirse si son recusados. ¿Qué tipo de sanciones hay según lo establece el artículo 91? Si se declara con lugar, el órgano disciplinario correspondiente a abrir el proceso de destitución del recusado. La formalidad de la inhibición es a través de un acta suscrita por el funcionario. En la materia de prohibición, según lo que establece el artículo 93, no ser obligado a seguir en la causa, con la excepción de que la inhibición sea declarada sin lugar. El límite de la recusación, hasta 2 recusaciones por instancia. No puede recusarse funcionarios que no conozcan la causa y una recusación que no necesite más de un término de pruebas. La capacidad subjetiva de la inadmisibilidad, según el artículo 95, que no exprese los motivos, que esté fuera de la oportunidad legal. ¿Cómo son los procedimientos? Según lo que establece el artículo 96, presentada por escrito, en qué momento procesal, hasta el día hábil anterior al debate. El recusado informará al secretario el día siguiente y si es el juez, presentará un informe de inmediato o al día siguiente. La continuidad. El proceso continúa, el funcionario será sustituido y si se declara sin lugar, volverá a conocer la causa. Dentro de esa capacidad subjetiva, el juez dirimente está determinado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los demás funcionarios son nombrados por el juez inmediatamente al día siguiente. ¿Cómo es el procedimiento? Tiene 3 días para admitir y practicar las pruebas y 1 día para sentenciar. Y los fiscales se regirán por el COP y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Muchísimas gracias.